No era internet, era. Ese va a ser Que lo no lo puedes ver. que vamos a utilizar. Voy a volver otra vez a repetirlo. Filipenses capítulo 4 versículos del 10 al 12. ¿Vale? Y los que van a leer son los hermanos, el, el hermano Cortés va a leer el verso 10, el hermano Sotillo va a leer el verso 11, el hermano José va a leer el verso 12 y el hermano Loren va a leer el verso 13. Vamos a seguir, hermanos míos, tratando con los, el fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, hermanos míos, del gozo. Del gozo. Vamos a ver. Esto fue lo que empezamos la semana pasada. Esto lo dimos la semana pasada, que fue quien produce. Y este fue el texto, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Que quiero que sepan ustedes, mis queridos amados hermanos, que cuando por la gracia del Señor llevaba la escuela bíblica aquí en Puente Genil, que estuvimos 9 años dando clases, en ese tiempo dimos un estudio que trataba sobre el fruto o los frutos que produce el Espíritu Santo. Y con estos dos versículos, hermanos míos, estuvimos estudiando 3 meses. 3 meses estuvimos con estos dos versículos. Claro está, yo lo voy a dar de forma panorámica, porque creo que los mensajes de la eclesiásticos los damos de forma panorámica y de forma devocional, pero esto tiene mucha profundidad y cuanto más profundices, más saca. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos del amor, hoy vamos a hablar del gozo. El gozo producido por el Espíritu Santo. Vuelvo otra vez a repetir. El título es El gozo producido por el Espíritu Santo. Empieza haciendo el estudio del verso 10 el hermano Cortés, a continuación el hermano Antonio, a continuación el hermano José y a continuación el hermano Loren. Venga, adelante, hermano Cortés. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Amén. Adelante, hermano Antonio. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Wow. Adelante, José. Verso 12. José de la Paquilla. Es que a mí se me queda pillada la Biblia y el Zoom este a la vez se me queda pillado. No puedo leerlo a la misma vez que esto, tío. No te preocupes, venga. Perdonadme, hermano. Sigue leyendo, Cortés. Verso 12. Pero perdonad, es que estoy liado con una persona que tiene problemas y no sabemos quién es y estoy aquí liado. Sé vivir. Eh, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Amén. Venga, y el verso 13, Loren, si puedes leerlo, que tanto lo sabes de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bien, esa es la lectura, hermanos míos, que quería utilizar como encabezamiento para la enseñanza de hoy. El gozo, como fruto del Espíritu, es una cualidad de alegría, atención a esto, alegría, deleite y contentamiento que no está determinada por circunstancias. O sea, esta alegría, este contentamiento, no lo produce, mis queridos amados hermanos, la circunstancia externa. Esta alegría y este contentamiento
lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Aquí está. Aquí está. Entonces, entendiendo esto, mis queridos amados hermanos, nosotros, nuestro gozo, el gozo que es producido por el Espíritu Santo, no depende de las circunstancias externas. Ahora bien, la felicidad humana, mundana, y cuando digo mundana no es porque sea una felicidad mala, sino porque es una felicidad aquí en la tierra, de cuando estamos aquí habitando en la tierra. Esa felicidad depende de cómo nos vaya la cosa. Si nos va bien, nos volvemos felices. Si nos va mal, nos volvemos tristes. Pero lo que es el gozo no depende de la circunstancia, sino que depende del Espíritu Santo, que es el manantial que lo produce. Como es una cualidad, dice, sino que es una cualidad constante en cada situación, buena o mala, porque la base del gozo es Dios mismo. Y esto, hermanos míos, es algo que en estos tiempos decimos, esto es una locura, con lo que estamos pasando, que llevamos ya desde marzo 5 meses y lo que todavía nos queda por delante, que no sabemos cuándo se va a terminar esto. Si nosotros basamos nuestra situación emocional o nuestra situación de ánimo en lo que está ocurriendo, todos, la mayoría, nos desanimamos y nos hundimos. Pero si nosotros depositamos todo lo que está ocurriendo y nuestra vida y nuestra casa en las manos del Espíritu Santo, nuestra vida en medio del caos florecerá con gozo. Y yo creo en su palabra y yo he experimentado y sigo experimentando esa realidad. Yo he experimentado, hermanos míos, cuando yo pongo mi mirada en las cosas de aquí afuera y me vengo abajo y me hundo y me desanimo, y he experimentado cuando pongo las cosas en el Espíritu Santo y en su palabra. Y entonces me animo, me aliento y me levanto. Pero fíjense, dice, el apóstol Pablo escribió su famosa carta, o esta hermosa carta que acaban de leer los hermanos, a los filipenses, cuando estaba en la cárcel. ¿Me escucháis bien, no, Loren? Confírmeme que me escucha. ¿Me escucháis bien? Amén, Sí. amén. Vale. Entonces, Pablo escribió esta hermosa carta a los filipenses cuando estaba en la cárcel. Y el Cortés comenzaba la lectura diciendo, en gran manera me gocé. No dice me gocé, dice en gran manera. Ustedes dense cuenta, él está preso y atado, porque lo ataban, hermanos míos, a los pies y de brazos. Y dentro de los presidios, de los reos, había diferentes clases de cepo. Estaba el cepo que te ponía los brazos más cerca y las piernas más juntas. Estaba el cepo que te las separaba un poco más. Y estaba el cepo que te cogía los brazos y te les tiraban largo y las piernas abiertas, para que tu sufrimiento fuera peor. Bueno, pues el cepo que tenía Pablo cuando estaba en la cárcel era de esa manera. Eran los cepos más fuertes, los cepos más difíciles, atado con una cadena. Y ahí estaba Pablo. Y en esas circunstancias que está Pablo, que en esas cárceles no había luz eléctrica, en esas cárceles no había climatización de ninguna clase, en esas cárceles todo aquello que os podéis imaginar, todo muy brusco, todo muy, como yo qué sé, muy malo. Y ahora, en medio de esa cárcel y en medio de ese caos y en medio de esa prueba, que Pablo no sabía si salía vivo o si salía muerto, ahora Pablo le escribe a los filipenses y le dice, en gran manera me gocé. Eso no se entiende, hermano. Eso rompe los esquemas. Pablo, si estás preso, si estás atado a cadenas, ¿cómo tú dices que en gran manera te gozas? Que sí, que tú estás gozando, que te estás regocijando y estás animando a los filipenses que están libres. ¿Cómo tú, estando preso, animas a los filipenses? Y en este capítulo 4 que hemos leído, 2 veces Pablo le declara y le expresa su gozo. Y fíjense ustedes el verso 11 que ha leído nuestro hermano Antonio, dice, he aprendido a contentarme. Fíjense ustedes, cualquiera que sea mi situación, porque déjenme que les diga algo. Aprender a existir no es necesario, porque existimos desde el momento que somos gestados en el vientre de nuestra madre. Pero aprender a vivir es una enseñanza que se aprende cuando nos dejamos moldear por el Espíritu Santo conforme a su palabra en el tiempo. Aprendo a
vivir, aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Fíjense, hermanos míos, que Pablo está animando a la iglesia de Filipo, una iglesia, hermanos míos, que era dadivosa, una iglesia que era rica en ofrendas. No es que era la más rica de toda la iglesia, es que voluntariamente tenía un corazón convertido y un bolsillo también convertido. Y tenía disposición para ofrendar, para colaborar. Por eso el verso 10 dice: me alegro de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice, no porque yo, dice, pues de lo cual también estabais solícitos. Dice, pero os faltaba la oportunidad, porque ellos no sabían en las circunstancias que se contaba Pablo. Por eso le mandaron al pastor que era Epafrodito, y a Epafrodito se lo mandaron, hermanos míos, para tener información de qué circunstancias se encontraba Pablo. Ahora fíjense bien. Pablo les dice, no es que yo tenga necesidad de esa ofrenda, sino que porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora vamos a analizar quién era Pablo. Pablo era un hombre rico. Pablo era de Tarso. Pablo, su trabajo, su empresa, era cultivador de tiendas de campaña, era peletero. Y Pablo era de una casa de ricos. Pablo era ciudadano romano, y para ser un judío con la patria de ciudadano romano, con la patria potestad de ciudadano romano, es porque sus padres la tenían que haber comprado, con lo cual eran hombres de dinero. Y siendo hombre de dinero, y siendo un hombre que sabía vivir en la riqueza, ahora por causa de Cristo y del testimonio de Cristo, se encuentra sumergido en lo más profunda pobreza, dependiendo, hermanos míos, de los donativos de la iglesia. Dependiendo de que vengan en busca de él y le lleven un cacho bocadillo, un cacho pan. Fíjense, el capítulo 4 de 2 de Timoteo finaliza Pablo diciendo: estoy solo está que conmigo Lucas, Timoteo, tráeme el manto, tráeme los pergaminos y aquí estoy solo. Fíjense ustedes, por causa de Cristo, humanamente se quedó solo, humanamente se quedó sin economía. Y ahora, hermanos míos, él tiene gozo de sobra para transmitirle gozo a los demás. De hecho, la carta a los filipenses es la carta del gozo. Y está preso, espera su juicio, no sabe lo que va a pasar. Él tiene la confianza en esa cárcel, que era la cárcel de Cesarea. La cárcel de 2 de Timoteo es la cárcel malmentina, y aquí se encuentra en la cárcel de Cesarea. En esta cárcel él sí tiene confirmación de que va a salir por el Espíritu Santo. De hecho, de esa cárcel salió, pero de la cárcel malmentina no. Por eso le escribe la segunda carta a Timoteo y le dice, yo ya he corrido la carrera, lo que me espera ya es la recompensa. ¿Cuál era la fuente del contentamiento de Pablo? ¿Acaso era las circunstancias externas? ¿Acaso era lo que le estaba produciendo por fuera? Eso no se entiende. La respuesta a esta pregunta está en el fruto del Espíritu Santo llamado el gozo. ¿Y cómo se puede tener gozo? El gozo no se compra, hermanos míos. El gozo se recibe. ¿Y cómo se recibe el gozo? Cuando nosotros mantenemos una relación íntima con Cristo. Si yo vivo en una relación íntima con Cristo, esa relación íntima con Cristo me da fuerza. Por eso dice el hermano Loren, todo lo puedo en Cristo. Me da fuerza para permanecer con gozo en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Ese gozo es una fuerza sobrenatural que te levanta, que te anima, que todo lo que te ha rodeado te tiene ahogado, pero sin embargo sigues hacia adelante. Yo en esta hora quiero resaltar y quiero traer aquí al frente a los hermanos que por circunstancias a día de hoy han sido azotados por este virus, pero gracias a Dios se mantienen en sus casas en bien, tienen el gozo del Señor y siguen hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con vosotros. Es el Espíritu Santo el que produce ese ánimo, hermanos míos. Es el Espíritu Santo el que nos alienta a seguir caminando, a levantarnos y a ir a un mercado que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, que económicamente estamos vendiendo menos que antes. Quizás alguno haya que esté vendiendo más y que Dios lo bendiga.
Pero vemos la mayoría, los mercados se nos han venido abajo, vendemos menos de la mitad, mucho menos, una cuarta parte de las ventas que hacíamos. Yo he echado una evaluación de mis ventas de hace un año a las ventas de ahora, los mismos días, y se han venido en una mitad o en una tercera o cuarta parte. ¿Y eso qué quiere decir? Que aún así nosotros seguimos con ánimo y con gozo, creyendo en el día a día y esperando en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. No podemos depositar nuestra confianza en los políticos, porque los políticos te van a amedrentar más que levantar el ánimo. No podemos poner nuestra confianza en las opiniones que hay muchas en internet y que hay muchas en la televisión, que son a veces informaciones que no son ni del espíritu, son diabólicas y te dan falsas promesas, te dan falsos ánimos, porque luego te encuentras con la realidad y te vienes abajo. Hermanos míos, tengamos la confianza en que Dios tiene el control. Él es soberano y nada se le ha escapado de su mano. Dios todo lo tiene bajo control. Y quiero que te apropies a esta palabra. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que no somos capaces. Por eso nosotros tenemos que confiar más que nunca en el Señor. De hecho, con esto te dejo, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no nos dijo, en el mundo todos os vais bien. Él nos dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y por lo tanto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Así que en esta hora, hermano mío, te hago un reto a ti mismo. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti, el gozo de Él. Porque cuando fluye su gozo, hermanos míos, la visión negativa se vuelve positiva. La desesperanza se convierte en esperanza. Y lo que ahora no vemos, lo esperamos, creyendo. Porque la fe, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Hoy no voy a hablar del fruto de la fe, ni tampoco voy a hablar del don de la fe, pero sí la fe que es producida por la palabra. La palabra provoca fe. Y yo espero, hermanos míos, que la palabra haya dado hoy esa fe que necesitamos, porque yo creo que cada predicador que predicamos por estos medios o por donde prediquemos, lo que procuramos es que la fe de los que nos oigan vayan aumentando. Yo deseo y le ruego y le doy gracias al Espíritu Santo porque esta palabra te produzca fe y descanso. Tranquilo, Dios tiene el control. Ánimo, ten fe, descansa en el Espíritu Santo y gózate en medio de la tormenta, gózate en medio de la tempestad, porque el que es soberano, el que es inmutable, el que es invariable y el todopoderoso está de nuestra parte y Él tiene el control. Y me quedo con algo, pastor. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo habita en medio del candelabro y que a su diestra tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan a los pastores y el candelabro representa a la iglesia. ¿Quién es el que habita en medio de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que tiene el control de los ministerios? Cristo. Así que yo entiendo y confío y descanso que el responsable que Dios nos ponga, el Señor mismo o lo permite o Él mismo lo va a poner. Porque Dios tiene el control de su obra y Dios tiene el control del mundo. Y dice la palabra que el mundo ha sido creado por Él y para Él y Él lo sustenta. Y este virus tiene fecha de caducidad. Y cuando Dios diga que hasta aquí ha llegado, hasta aquí va a llegar. Así que confiemos en el Dios, gran Dios que tengamos. Ahora más que nunca, nuestra fe tiene que ser una luz que ilumine en medio de este mundo en tinieblas, de este mundo lleno de tristeza. Vamos a transmitirnos fe, hermanos míos, hoy por ti, mañana por mí. Hoy yo te transmito fe, quizás mañana yo la necesite de vosotros. Así que mucho ánimo, sigamos hacia adelante, que Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que Dios os bendiga.